Se cumple un año de la invasión de Putin a Ucrania. Biden visitó al presidente ucraniano, se espera a ver si va a haber alguna reacción de Putin. Y allá, para este aniversario triste, está nuestra colega, nuestra compañera Carolina Moroso. Fíjense ustedes, Caro está a bordo de un, corregime Caro, a bordo de un tren ya en Ucrania y a 4 horas de Kiev. Así es, estamos con Bernabé Fernández, con Federico Gandolfi, que completan el equipo de TN en este regreso a Ucrania. Discúlpenme si estoy hablando con la voz un poco baja de volumen, pero nos han pedido para las transmisiones que tratemos de mantener el volumen moderado, porque por supuesto hay gente durmiendo en este regreso a Ucrania para muchas personas. Esa es una de las cosas que me ha impactado y me impactó también en diciembre cuando pude estar, la cantidad de gente que quiere regresar al país para trabajar por su país, para sentirse de alguna manera parte de esa resistencia colectiva que protagoniza el pueblo ucraniano. Y también el miedo y la incertidumbre que lo atraviesa todo, porque incluso hoy en la voz de un vocero, valga la redundancia, oficial de Ucrania, aseguraron que desde Ucrania están anticipando y anticipándose, por supuesto, con despliegue de la defensa, lo que puede ser un aumento de las hostilidades, un ataque a gran escala por parte de Rusia para el 23 y para el 24, digamos, no solo en ocasión del primer triste aniversario de la invasión a gran escala, sino también en ocasión del 23 de febrero, que es un día muy importante, algo así como el Día de los Defensores de la Patria para el ejército ruso, ¿no? Y lo que decía este portavoz de las fuerzas ucranianas es: al enemigo le gusta atacar en fechas sagradas, y reforzaba esta idea de que Ucrania se prepara para lo que pueda ser una de las horas más oscuras en esta guerra. Lo cierto es que en medio de eso Ucrania resiste, no sin costo. Sin dudas, esto ha tenido un costo humano y un costo para la vida de las personas enorme, pero están dispuestos a resistir con un espaldarazo mayúsculo que ha significado esta visita de carácter absolutamente histórico del presidente norteamericano Joe Biden a Kiev. Está Osvaldo Bazán, mientras le pregunto a Caro, ¿qué puede generar la visita de Biden a Ucrania? ¿Qué reacciones o qué escenarios posibles se pueden generar a partir de esta visita, que simbólicamente es poderosísima? Bueno, para empezar, Biden no solamente dio un gesto con fuerte, digamos, carácter y contundencia política de respaldo a Zelensky y de respaldo al pueblo ucraniano, sino que además anunció una ampliación de la ayuda por $500 millones. Y ampliación de la ayuda significa cosas muy concretas en términos militares. Significa más artillería, significa radares de vigilancia para la defensa de ataques aéreos de Ucrania, y esto para Ucrania es muy, pero muy importante, poder proteger sus cielos, porque es, digamos, su punto más sensible, y además es el punto a partir del cual se dan las hostilidades y los ataques a objetivos civiles. Y te diría que lo que hemos visto por parte del Kremlin cuando se han dado estos gestos de tanta contundencia ha sido un recrudecimiento del asedio sobre algunas de las zonas más castigadas del país. Y acá yo te diría que pondría mi atención en dos lugares. Bueno, siempre en la propia capital Kiev, que ha sido casi una obsesión desde el comienzo de la invasión a gran escala, pero en particular en dos lugares que son el epicentro del infierno: Bakhmut, sobre la franja este, y Jersón. Que vos me dirás, bueno, pero Jersón fue recuperada por el ejército ucraniano, sin dudas, y ha tenido un peso simbólico enorme esa recuperación, pero ha sido una herida muy grande para el, entre comillas, orgullo del Kremlin, y por eso desde la recuperación no han cesado los bombardeos. Allí estamos hablando de registros de decenas de bombardeos por día. Osvaldo Bazán va a preguntar, ustedes la ven a Caro a bordo de un tren y está a 4 horas de Kiev. Ahí la ven, es de noche, no puede hablar demasiado alto porque hay gente también que viaja. Ahí tienen un poco más del plano del tren. Osvaldo. Carolina, es la tercera vez en este año que vas a Ucrania. ¿Qué diferencia encontrás en la población en estos 3 viajes? ¿Cómo está ahora la población?
Bueno, te diría que al principio, por supuesto, nos tocó ver y nos tocó registrar la imagen de un país que salía, ¿no? De esos trenes, los trenes de las olas, de las mujeres solas, por supuesto en estado de shock, atravesadas por la tragedia de tener que separarse, esos desgarros familiares que se produjeron de gente muy pero muy joven, con criaturitas que ni siquiera lloraban, ¿no? Que simplemente miraban azoradas ese panorama. Luego lo que fuimos viendo es una sociedad que, trascendiendo ese primer momento absolutamente traumático y doloroso, ha decidido mostrar, como dijo Zelensky, recordás vos en aquel primer discurso, nos van a ver las caras y no las espaldas. Ucrania ha decidido mostrar su rostro y ha decidido mostrar su carácter. Y eso implica la resistencia en todos los sentidos posibles. Miren, una observación muy básica, y disculpen por lo trivial, pero quizás no lo es tanto. Ustedes verán que a mis espaldas prácticamente no se ve nada. Parece como si fuera un país a oscuras. Esto tiene que ver con el uso muy consciente y el racionamiento de la energía en Ucrania. Todo el mundo es sumamente consciente de que aún teniendo suministro eléctrico deben hacer un uso sumamente moderado y racional de la energía, porque parte de la estrategia de Rusia, ha sido atacar la infraestructura estratégica de Ucrania y ha sido, por supuesto, tratar de obturar el suministro de los servicios más básicos. Desde eso hasta querer ser voluntarios para ayudar a niños, como una chica que viaja aquí al lado de donde estamos nosotros y que entrevistamos más temprano, que trabaja en una organización para niños y que ha decidido no moverse de Ucrania. Todo el mundo ha reformulado su vida para sentirse parte de la resistencia, esté o no en el frente de batalla. Todo el mundo quiere su lugar en esto que entienden es una guerra en la que se juega la reivindicación de su identidad y la existencia de Ucrania como tal, como nación soberana. Caro, déjame sumar, está Jorge Castro, que es analista internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, es interesante sumarte. Ahí está Caro en el tren rumbo a Kiev, está a 3-4 horas de Kiev, está volviendo para este aniversario triste de la invasión de Putin a Ucrania. ¿En qué momento de esta invasión estamos, vos pensás? Mirá, lo que veo es que el compromiso de Estados Unidos con la guerra de Ucrania es total. En un año de guerra, Estados Unidos lleva invertidos en Ucrania más de 60.000 millones de dólares. Esto es casi el doble de lo que Estados Unidos invirtió en los 20 años de guerra de Afganistán. La guerra... ¿60.000 millones de dólares? 60.000 millones de dólares, sumando no solo los subsidios otorgados por el Congreso de Estados Unidos a pedido del presidente Joe Biden, sino también el armamento militar que ha recibido el gobierno del presidente Zelensky en este periodo. ¿Qué significa esto en la relación con Rusia? Bueno, lo que significa es que la guerra ha cambiado de naturaleza, en el sentido de que lo que comenzó siendo un periodo, un esfuerzo de asistencia de Estados Unidos a Ucrania para enfrentar la invasión rusa del 24 de febrero, se ha convertido en una guerra de carácter global en la que Estados Unidos, a la cabeza de la OTAN, enfrenta a Rusia. Y esto tiene un significado que ha provocado 3 grandes crisis en la economía mundial: la crisis energética, la crisis alimentaria y la crisis inflacionaria. La situación, no hay otro episodio de carácter geopolítico que tenga tanto impacto sobre la economía mundial como este año de guerra de Ucrania. Con la diferencia además que Estados Unidos puso todo este dinero en Ucrania, más que en Afganistán, siendo que en Afganistán estaba combatiendo Estados Unidos. Y acá no está combatiendo directamente, no tiene tropas No, directas. exactamente. Lo que indica el grado de compromiso que tiene Estados Unidos con la guerra de Ucrania en el momento actual. Caro, por favor, sumate en este ratito a Jorge, si querés preguntarle, o sumate al análisis que está haciendo. Sabemos que estás, repito, por si alguien se agrega ahora y está viéndote. ¿Dónde está Carolina? Bueno, Carolina está en un tren que salió de Polonia, de Varsovia. ¿Cuántas horas, Caro, y cuántas te faltan para Kiev? 3 horas, 4 horas, ¿verdad?
Tomamos nos faltan 4 horas, tomamos 2 trenes, un tren de Varsovia a Chelm y de Chelm salimos hacia Kiev, pero tuvimos que pasar controles muy exhaustivos y te diría que he pasado la frontera varias veces y no había pasado controles tan extensos de documentación, salvo saliendo en el mes de diciembre porque viajaban muchos hombres en el tren. Este ha sido uno de los controles más exhaustivos y esto probablemente tenga que ver con la antesala del 24 de febrero. Los escuchaba, la verdad, con mucha atención, coincido con muchas de las apreciaciones que hacía Jorge. Me preguntaba cómo puede complejizarse el panorama, él hablaba del escenario de guerra global y cómo puede complejizarse el panorama frente a las novedades que estamos escuchando de alguna forma de participación de China en el abastecimiento de recursos bélicos para Rusia. Digo, esto me parece que es un punto muy sensible en un momento también de escalada de tensión o de algunas fricciones entre Washington y Beijing, ¿no? Jorge, China dijo hoy, ayer, estas últimas horas, nos acusan a nosotros o temen que nosotros entreguemos armas a Rusia. Y resulta que los que les están entregando armas son ustedes, Estados Unidos. Un poco reflexionen sobre esto que nos están advirtiendo. Bueno, estas son expresiones, las que vos señalás, de Wang Yi, que es la figura principal de la política exterior china, la mano derecha de Xi Jinping en lo que se refiere a la política internacional, y que acaba de estar y de exponer en la conferencia de seguridad de Múnich, en la que expuso la posición china. El primer punto de la posición china consiste en reivindicar la integridad territorial de todos los países del mundo, en primer lugar de Ucrania. Esta es la posición de China desde el día 25 de febrero de este año, el rechazo a la intervención militar de Rusia en Ucrania. Al mismo tiempo, lo que señaló esta semana la figura máxima de la política exterior china, Wang Yi, en Múnich, fue que era imprescindible comenzar de inmediato una negociación de paz para poner un término a esta guerra que está conmoviendo al sistema mundial y colocando a Europa en su conjunto en una situación recesiva. Ahora, le pregunto a Jorge o a Carolina, ¿cómo sería un fin de la guerra aceptable para Putin? Primero le pregunto a Carolina, digamos, mientras va en el tren, pensemos ese, digamos, ¿cómo sería? Dice, Putin, tenés que frenar la guerra. ¿Cómo hace Putin para darse vuelta y volver a Rusia y poder seguir gobernando con estos resultados? ¿Cuál sería una salida digna? A ver, es una encerrona. Porque justamente, y esto suele suceder con los autócratas, hoy el costo de salida para Putin es, bueno, enorme, ¿no? Porque se han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Porque Mariupol, para muchos ucranianos, y me lo han referido de esta manera, es la tumba de Ucrania, decenas de miles de civiles asesinados, según los reportes de Ucrania, en medio de la toma de una única ciudad. Aquí se han cometido asedios sistemáticos a objetivos civiles, violaciones, ha habido y se han encontrado y denunciado cámaras de tortura. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el futuro que le espera a Vladimir Putin probablemente sea en la Corte Penal Internacional teniendo que dar explicaciones por crímenes de guerra. ¿Cuál sería el costo de salida para Vladimir Putin? Y cercano a infinito, ¿no? No me puedo imaginar otro panorama para él frente a la gravedad y a la criminalidad de lo que ha cometido, salvo que el mundo decida darle algunas concesiones. Por el lado de Ucrania, créeme, y recuerdo haber escuchado y visto una y otra vez escrita la misma frase, Zebud Ucrania, todo será Ucrania. Y envalentonados por lo que ha sido la efectividad de la contraofensiva, los ucranianos están convencidos de que van a defender toda su integridad territorial. Y toda su integridad territorial incluye incluso a la península de Crimea. Ellos creen que ese fue el primer guerra de la comunidad internacional, subestimar lo que significó para Ucrania y para el mundo esa primera anexión ilegal. Estamos en una encerrona. En resumen, estamos en una encerrona, porque realmente no me imagino qué se puede negociar, qué hay o qué territorio común se puede trazar, porque buena parte de el racional, como dirían los norteamericanos, tras de esta guerra tiene que ver con la negación de la soberanía de Ucrania.
con la negación de la identidad De la ucraniana como identidad. Es nación. una guerra, Y eso es muchas bien, lo bien son, complejo. Eso esta hace especialmente. de esta guerra algo muy complejo. Caro, muchísimas gracias. Tomaremos contacto con vos mañana cuando ya estés en Ucrania. Ya estás, pero vas a estar probablemente en Kiev mañana. Gracias. En Kiev. Y felicitaciones a vos y a todo el Gracias. equipo de TN que está ahí, ¿eh? Bien. Jorge, vuelvo a vos. ¿Cómo es un escenario de resolución y algún incentivo para Putin en esta idea de que Putin frena la guerra, que no sabemos si esto Mira, puede ser así? Henry Kissinger acaba de afirmar en el foro de Davos que después de ratificar que rechaza profundamente la invasión rusa de Ucrania, punto primero, es que es preciso iniciar lo antes posible negociaciones de paz de carácter diplomático. Y señaló que esto tiene dos componentes necesarios. Uno, la garantía de seguridad mayor para Ucrania frente a Rusia es el hecho que de hecho ya se ha transformado en un integrante de la OTAN. Claro. En primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que reconocer son los intereses de seguridad de Rusia y su condición de integrante inexcusable del sistema internacional de seguridad. Rusia. Rusia. La razón es bastante simple y está a la vista. Rusia es el primer productor mundial de energía, es el segundo exportador mundial de energía después de Arabia Saudita. Pero, Jorge, juguemos a esto. Vos sos Rusia. Decime así, ¿qué me llevo yo? Vos me invitás a frenar la guerra. ¿Y yo qué me llevo? ¿Qué te llevo? ¿Qué hay para Rusia por detener la guerra? Un acuerdo en materia de seguridad con la OTAN y con Estados Unidos, en la que se garantiza que la presencia de la OTAN en su frontera no implica una profundización de la guerra contra Rusia que lleva en este momento los Estados Unidos. Ahora, pero Rusia puede decir, ahí voy con vos, Pablo, está bien, pero ya los misiles pueden ser instalados ahí, muy cerca de Moscú. A pocas horas de vuelo de Moscú. Estos son uno de los puntos a negociar claramente. Pero permitime concluir con esta afirmación respecto al significado de Rusia en el sistema internacional. Rusia es la primera potencia nuclear del mundo, por encima de Estados Unidos. Rusia es el país más extenso del planeta, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Rusia es una potencia decisiva en términos geopolíticos, tanto en Europa como en Asia. Y Rusia finalmente es miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto. No es posible dejar de lado la presencia de Rusia en un acuerdo para poner término a la guerra de Ucrania. Pero Sin vuelvo embargo, al tema, perdón, vuelvo al tema China, ¿no? Porque en estos días se hablaba de que podría tener apoyo militar concreto. Digo, ¿cómo juega China en toda esta cuestión de una eventual negociación que vos decías? Estas declaraciones del secretario de Estado Blinken sobre que alerta a China que no entregue armas vitales a Rusia fueron desmentidas de inmediato, considerándolas una mentira flagrante de parte de Wang Yi, la expresión fundamental de China en materia de política internacional. Y en este momento, Wang Yi está en Rusia para plantearle a Putin los términos iniciales de un proceso de negociación de paz que ponga término a la guerra. Entonces eso es clave, que vos estás diciendo que China está, por el contrario, está diciéndole hay que sentarse a negociar. Absolutamente, hay que sentarse a negociar. Y se lo está diciendo a Putin. Hay que agregar que Wang Yi en Múnich, una de las múltiples entrevistas que tuvo fue con el canciller ucraniano, con el cual con Ucrania, China y Ucrania tienen relaciones muy intensas y China ha sido uno de los aportantes fundamentales para enfrentar el problema de los 6 millones de refugiados ucranianos que existen en el momento actual. También es cierto que la crisis energética en Europa no fue tan grave como se pensaba. No, efectivamente, es menor de lo que aparecía en el primer momento, pero lo cierto es Existe, sí, pero no era... situación Pero que ¿eso qué significa, digamos, en esta hipótesis? ¿Se podría prescindir de la energía rusa más de lo que sabíamos? No, lo que se puede señalar es esto. La provisión de energía de Rusia a Europa
ha sido un elemento fundamental que ha permitido la competitividad internacional de Alemania en el mundo. La pérdida de la provisión de energía de Rusia por Alemania y Europa es lo que ha sumergido al continente europeo en una situación recesiva que es la situación actual. Bien, volvemos a lo de siempre. Putin, ¿escucha a Rusia, a China? ¿Tiene China influencia sobre la mente de Putin? No creo que sea una cuestión de influencia desde el punto de vista psicológico, Diego. Se trata de la segunda potencia del mundo. Una de las dos superpotencias mundiales, una es Estados Unidos, la primera, y la otra es China. China es la principal compradora del petróleo ruso en el momento actual junto con la India. Su influencia sobre Rusia es enorme. Pero por ahora no tiene efectos para detener una guerra. Lo que está en discusión en este momento es cuál es la necesidad de encontrar una salida de carácter político que ponga término a la matanza que existe en este momento en Ucrania, en primer lugar, y al mismo tiempo ponga un freno a la crisis financiera, económica del sistema mundial. El punto que hay que advertir es lo que señaló y subrayó repetidas veces Henry Kissinger, es que esto implica la necesidad de reconocerle a Rusia un papel fundamental en el sistema de seguridad internacional. No se puede obviar a Rusia en un acuerdo que ponga fin a la guerra. Y a un año de esta ocupación de Rusia a Ucrania, en el mapa mundial del poder, ¿qué es lo que cambió entonces hasta ahora? Lo que cambia. ¿Cómo queda Rusia? Por ejemplo, reputacionalmente queda muy dañada. Grandes potencias, digo, porque si acá están discutiendo muy pocos, es porque puede haber un reordenamiento de poder también. No, yo creo que efectivamente, tal como usted lo señala, está en marcha en el mundo un reordenamiento del poder mundial. En primer lugar, porque la OTAN como organización de seguridad internacional es parte del pasado. Ha fracasado estruendosamente en la crisis ucraniana. El punto que conviene subrayar y tener presente en forma absoluta es que lo que está en juego en el momento actual es un sistema internacional de nuevo tipo en el cual la hegemonía unipolar de los Estados Unidos pertenece definitivamente al pasado. Y acá lo que está en juego es un nuevo orden internacional en el cual hay un protagonismo de Rusia, de China, de Estados Unidos y de Europa, sobre todo en Europa, Alemania y Francia. Estos son el contexto de un nuevo orden mundial que está en juego en el momento actual en la crisis ucraniana. El tema es muy difícil porque por lo que nos contaba Carolina y lo que sabemos, el pueblo ucraniano no tiene ninguna intención de rendirse ni aceptar ninguna de las condiciones que quiere poner Putin. El pueblo ucraniano es un pueblo extremadamente heterogéneo, en el sentido de que ha estado unido a Rusia a lo largo de más de 1000 años de historia, y toda la zona sur y este de Ucrania, que ocupan actualmente las fuerzas rusas, la población es de lengua rusa. En otros términos, es una población rusa, identificada históricamente con Rusia. Histórica, lingüística y culturalmente. ¿Ellos quieren volver a ser rusos o están conformes con ser ucranianos? Son rusos. Este es el punto que conviene tomar en cuenta, en el sentido de que Ucrania solo fue considerado un país independiente por decisión de Nikita Khrushchev en 1953. Pero si hubieran querido ser rusos no hubiera habido la resistencia que hubo. No, pero está efectivamente. hablando de estas áreas. Efectivamente. Claro, pero en Mariupol, por ejemplo, la resistencia fue muy fuerte y fue una resistencia civil. Digo, Carolina nos contaba de Mariupol como la tumba de Ucrania. Digo, y el dolor que eso provoca en todos los ucranianos y de hecho en la gente que vive en Mariupol. Bueno, pero lo que ha demostrado el ejército ucraniano, el pueblo ucraniano, de lengua ucraniana, es efectivamente una capacidad de resistencia y de combate verdaderamente admirable. Tengo una última. El miedo nuclear. Hubo largos meses iniciales en donde había una preocupación general acerca de si esto disparaba o gatillaba el uso de energía nuclear. ¿Hay riesgo aún? Yo creo que acá las partes en pugna son, por un lado, los Estados Unidos y por el otro lado, Rusia. Las dos, la número uno, la número dos, potencia nuclear del mundo actual. Lo que esto significa es que está en juego en Ucrania en forma absolutamente vigente la disuasión nuclear.
El riesgo mayor que ofrece la guerra ucraniana hoy no es la posibilidad de escalar hacia un conflicto nuclear, no es eso. El riesgo mayor es la posibilidad de extenderse a algunos de los países, a varios de los países vecinos integrantes de la OTAN. Ya ha ocurrido 3 grandes incidentes en los cuales estuvieron comprometidos, sobre todo Polonia, y que estuvo a un punto de considerarse agredida por un misil ruso, que en definitiva resultó ser parte del sistema de defensa ucraniano, que había sido destruido en ese intercambio de misiles. Pero esto es el riesgo mayor. Lo que vos planteás es que Rusia ataque ya formalmente a la OTAN. Ahora ataca a Ucrania, que formalmente es parte, pero no formal, de la OTAN, y se ataca a Polonia. Yo creo que hace 6 meses que Rusia ha asumido una estrategia defensiva en la guerra de Ucrania. Y lo ha asumido porque actúa sobre la premisa de que no enfrenta más a las fuerzas ucranianas por sí mismas. Lo que enfrenta es, ante todo, a los Estados Unidos y la OTAN. Este es el punto que hay que tomar en cuenta. Por eso ha fortalecido su ejército, lo ha llevado a 1.500.000 hombres en los últimos 6 meses y ha concentrado sus fuerzas militares en el sur y el este de Ucrania, colocándolos en una estrategia defensiva frente a lo que espera que sea una ofensiva en los próximos meses o semanas de parte del ejército ucraniano armado, entrenado por la OTAN y los Estados Unidos. Con un solo punto más que me gustaría agregar, Diego. Sobre el corte, sí. Sobre el corte, sí. que es el siguiente. Lo que está en juego en Ucrania en este momento es lo que ya puede considerarse la posguerra. Esta guerra está agotada. El propio jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general Mark Milley, le ha dicho públicamente a Zelensky que hay un virtual empate de fuerzas en el territorio ucraniano entre las fuerzas ucranianas y las rusas y que por lo tanto no hay solución militar a la guerra ucraniana. Es necesario pasar a una fase de negociación de carácter político en el orden diplomático. Jorge, gran concepto final el que nos compartiste. Muchísimas gracias por haber venido.